En un deporte donde las victorias se miden por goles, hubo un día en el que un empate valió más que cualquier trofeo. Un día en que un arquero mexicano enfrentó al país del fútbol y lo detuvo con las manos. El Mundial de Brasil 2014 no era un torneo más, era el regreso del fútbol a su casa espiritual. La samba, el sol, las favelas, Pelé, Ronaldo, el Jogo Bonito, todo el planeta esperaba ver a Brasil reconquistar la gloria en su propia tierra. Y en ese escenario colosal, lleno de presión, ilusión y fantasmas, llegaba un equipo que muchos daban por muerto antes de empezar. México, un combinado que apenas había clasificado al Mundial gracias a un milagro. Un equipo en crisis institucional, con 4 técnicos en menos de un año y una prensa nacional que se deshacía en críticas. Pero como sucede en las buenas historias, a veces el que llega más herido es el que tiene más que demostrar. Entre todos los nombres de aquel México en reconstrucción, había uno que parecía condenado al olvido: Guillermo Ochoa. Memo, como le decían sus compañeros, era un arquero de rizos rebeldes y mirada firme. Había brillado años atrás en el Club América, pero tras un paso discreto por Europa, había quedado en la banca del Ajaccio, un club modesto que luchaba por no descender. Lo peor, Ochoa había ido a 2 mundiales anteriores, pero no jugó ni un solo minuto. Pero Brasil 2014 era diferente. Esta vez, Ochoa llegaba como titular. 17 de junio, ciudad de Fortaleza, Brasil. Y frente a él, Neymar, Hulk, Dani Alves, 50,000 voces coreando el himno de un país que quería ser campeón en casa. Ahí estaba, en silencio, sin discursos, solo con guantes puestos y el corazón firme. Desde el primer silbatazo, el mundo supo que Brasil quería aplastar. No solo quería ganar, quería aplastar a México, demostrar que en casa eran intocables. Neymar corría suelto, Dani Alves proyectaba fuego por la banda, David Luiz y Thiago Silva imponían respeto desde el fondo, y el himno brasileño aún resonaba como eco en las tribunas del Castelao. Pero lo que no esperaban era que México también había salido a morder. Los primeros 10 minutos fueron un pulso eléctrico. Brasil dominaba la posesión, pero México no retrocedía. En el minuto 12, el primer aviso, un balón filtrado a Paulinho, centro de Bernardo. Neymar aparece por el segundo palo, pero su remate se ve desviado. Brasil movía la pelota con soltura, mayor posesión en los primeros 20 minutos, pero México recuperaba y salía con velocidad. Héctor Herrera y Guardado empujaban. Giovanni Dos Santos arrancaba con peligro. Al minuto 23, México responde, disparo de Herrera desde fuera del área y el arquero brasileño tiene que volar para desviar. Ambos equipos sabían que este partido no era un trámite, era una declaración. Brasil quería el liderato. México quería respeto. Y entonces llegó lo increíble. Minuto 26. Neymar salta, cabecea con potencia. El balón va al ángulo y de pronto el tiempo se detiene. Una mano, un milagro, un rugido que no viene de Brasil, viene desde México. 1, 2, 3, 6 atajadas imposibles. Atajadas que desafiaron la lógica. Atajadas que hicieron temblar a un país entero. Y así, ese día, un portero se convirtió en escudo. Un olvidado se convirtió en símbolo. Un gigante en leyenda. Porque no se trata solo de ganar, se trata de resistir, de creer, de defender con el alma cuando todos te dan por vencido. Ese día, México no venció a Brasil, pero Ochoa venció al olvido y nos recordó que un solo hombre puede parar al mundo. Minuto 90, el árbitro pita el final. Brasil 0, México 0. Un empate sin goles, sin ganadores, sin fiesta. Pero ese día, el empate supo a gloria. Porque a veces no se necesita marcar un gol para hacer historia. Brasil lo intentó todo. Neymar, Paulinho, Thiago Silva, Bernardo tocaban, corrían, disparaban. Pero México
no se rompió, se mantuvo firme, ordenado y valiente. Y en el fondo, un arquero con los guantes benditos del destino lo detuvo todo. Ochoa fue el escudo, pero México fue el muro. Cuando terminó el partido, el mundo entero volteó a ver a México. Los medios internacionales no hablaban del empate, hablaban del milagro. Y mientras tanto, en redes sociales, millones de mexicanos lloraban, reían, gritaban: ¡Gracias, Memo! México no ganó, pero tampoco perdió. Ese empate no fue un consuelo, fue una afirmación, una señal para el mundo entero. México está aquí y no vino a mirar. Se enfrentaron al anfitrión, al favorito, al gigante, y salieron con la frente en alto sin recibir un solo gol. Ese punto valió como 3, en orgullo, en identidad y en historia. A veces, el alma pesa más que los goles, porque ese día, México no jugó con táctica, jugó con corazón, jugó con hambre, jugó por respeto, jugó por todos los que dijeron que no podían. Y ese empate no se celebró como una victoria, se celebró como lo que fue, una prueba de que cuando México cree en sí mismo, es capaz de detener hasta Brasil. Tras ese partido, Ochoa fue el hombre del momento. La FIFA lo eligió como la figura. Las redes estallaron, los periódicos de todo el planeta lo alababan, y comenzaron las llamadas. El Málaga, el Liverpool, el Arsenal, incluso rumores del PSG. Todos hablaban de Ochoa. Era su momento, su consagración. Entonces, ¿por qué nunca fichó con un gigante? Esa pregunta ha rondado durante años, y la respuesta, como él mismo ha dicho, no es simple. Memo no tenía pasaporte europeo en ese momento. Eso dificultaba su llegada a muchas ligas donde hay límite de extranjeros. Tampoco tenía un agente fuerte que lo moviera como estrella. Y sobre todo, los grandes clubes ya tenían portero. ¿Era injusto? Tal vez. ¿Fue una oportunidad perdida? No necesariamente. Porque Ochoa eligió algo distinto, seguir siendo titular, seguir atajando, seguir peleando. Eligió seguir siendo protagonista en la cancha, aunque no fuera en un estadio de la Champions. Ese 17 de junio no solo cambió su carrera, cambió su historia, lo volvió leyenda y nos enseñó que a veces no necesitas llegar a la cima del fútbol europeo para ser eterno. Solo necesitas un día, una actuación, un corazón valiente y un par de manos que jamás se rindieron. Hay fechas que se graban en los libros y otras que se graban en el alma. El 17 de junio del 2014 no fue una final, ni una victoria. Fue algo más raro, más íntimo, más poderoso. Un día en que México se sintió invencible. Ese día en Fortaleza no se alzó ninguna copa, no hubo un gol de último minuto ni una remontada mágica. Pero sí hubo una verdad, un equipo resistió lo imposible, un arquero desafió al destino y un país entero volvió a creer. Con un par de guantes, un corazón terco y reflejos de acero escribió su nombre en la memoria colectiva. Las atajadas a Neymar, a Paulinho y a Thiago Silva, cada una fue una carta de amor al fútbol y una cachetada al olvido. Ese día el mundo vio lo que en México algunos dudaban, que Memo estaba hecho para los grandes momentos. Una nación que se unió por 90 minutos, en la calle, en oficinas, en escuelas, en bares. México se detuvo para ver ese partido. Y al final nadie habló de un empate. Todos hablaron del orgullo, de resistencia, de coraje, porque ese día México jugó sin miedo. Y cuando no tienes miedo, eres capaz de todo. El 17 de junio de 2014 no cambió solo la carrera de un arquero, cambió una generación de aficionados, inspiró a miles de niños a ponerse los guantes, recordó al país que la camiseta se defiende con el alma aunque nadie crea en ti. Hoy, una década después, todavía hablamos de ese partido, todavía vemos esas atajadas, todavía decimos, ¿te acuerdas el día que Ochoa paró todo? Porque hay partidos que se olvidan y hay otros que se convierten en leyenda. 17 de junio, donde no ganamos en el marcador, pero ganamos algo más grande. Un lugar eterno en el corazón del fútbol mexicano.